Bienvenidos a UPAO Noticias, edición mediodía. Soy Berta Alba y los acompañaré en esta jornada informativa. Empezamos nuestra jornada con una entrevista al arqueólogo César Gálvez Mora. Él es subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. Vamos a conversar sobre el Día de la Diversidad Indígena. Y bueno, se han desarrollado diversas actividades. El Día Central ha sido el día 9. Bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, efectivamente, cumpliendo una importante decisión de la Organización de Naciones Unidas, hemos celebrado el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que está enmarcado dentro de sucesivas acuerdos de la Asamblea General de la ONU en relación a los pueblos indígenas, sus derechos culturales, entre otros, y este año tiene que ver mucho con el tema de la educación en las poblaciones indígenas. Qué importante, arqueólogo, que se desarrolle y que se dé énfasis a la educación de las poblaciones indígenas, porque son precisamente quienes están con menos acceso a este derecho que es la educación y a la cultura también. En realidad, el tema es bastante complejo. Sabemos que hay 350 millones de pueblos originarios en el mundo, en conjunto. Acá en el Perú tenemos más de 40 pueblos originarios, y efectivamente uno de los grandes problemas es el acceso a la educación, sobre todo tratándose de que ellos deberían acceder a la educación, además de nuestro idioma oficial, que es el español, en sus propias lenguas originarias. Al respecto hay esfuerzos tanto a nivel del Estado como a nivel de institutos internacionales que tienden a desarrollar no solamente documentos de educación en sus idiomas, sino que inclusive vienen siendo registrados a través de décadas pasadas. Muy bien, y bueno, en nuestro país tenemos una gran población indígena. Nuestro país tiene muchas manifestaciones culturales de esta población, que sin embargo no tiene acceso a muchos servicios como la educación, salud, cultura, y donde se presentan altos índices de pobreza. Qué importante que se les dé importancia a sus manifestaciones, en este caso artísticas, culturales, y una de esas manifestaciones va a ser a través de la pintura. Están presentando una muestra, Trivisiones Plásticas, ustedes. Sí, efectivamente, es una de las actividades que hemos organizado dentro del marco de este Día Internacional. Son obras plásticas que están expresando parte de este rico patrimonio inmaterial que tenemos a nivel del país, porque se entiende que no solamente tienen que ver con aspectos de la costa, sino con lo que es el patrimonio inmaterial de la sierra, que en su conjunto tiene que ver con los saberes ancestrales de las poblaciones indígenas y de aquellos sectores de la población peruana que descendemos de indígenas y que tenemos que tener un sentimiento de aproximación respetuosa hacia nuestros hermanos que son los pueblos originarios. Y en este sentido, también tenemos que verlo bajo el enfoque de la interculturalidad, ¿no? Somos un país multicultural, aspiramos a ser una sociedad intercultural donde cada uno de los diferentes sectores tengan una aproximación hacia los pueblos originarios en igualdad de condiciones, en una manera horizontal, con mucho respeto para aprender de su sabiduría y sobre todo para aprender a respetarlos como ciudadanos. ¿Y quiénes están participando en esta muestra que está abierta al público? Bueno, en este caso son Héctor Sade García, que es un artista plástico natural de Piura, Carlos del Mar Pacheco, que es de Cusco, y la señora María Ávila, que es de Trujillo. Ambos trabajan, viven acá en Trujillo. Los dos varones son nuestros compañeros que trabajan en el área de conservación y restauración del patrimonio cultural. Pero además hicimos una conferencia en relación a los pueblos originarios que estuvo a cargo del arqueólogo Arturo Paredes Núñez, y ese mismo día también tuvimos un concierto de la Orquesta Sinfónica. Son nuestras principales actividades cercanas a lo que es el día 9, pero también el 31 tenemos una actividad, es un conversatorio que es sobre los pueblos originarios. En este caso hemos visto la participación el 31 de agosto. La presentación central va a estar a cargo del arqueólogo Arturo Paredes y va a tener dos comentaristas, un historiador y un antropólogo cuyos nombres se van a dar a conocer oportunamente. Es en un ambiente que no tiene la rigidez de lo formal, ¿no? Es un ambiente más amigable,
y queremos ¿Dónde? que sea así, en el auditorio Antenor Orrego de la Dirección Desconcentrada de Cultura y de la Libertad. Y está abierto para el público en general. Sí, para el público en general, y lo que queremos es que el especialista hable sobre un tema tan importante, no solamente para el país, sino para el mundo, que son el tema de los pueblos originarios, en base a lo cual, desde el enfoque, la perspectiva histórica y antropológica, se van a hacer comentarios, en todo caso, reforzar los contenidos que se digan en la exposición, y aspiramos a que las personas que participen lo hagan activamente, ¿no? Haciendo comentarios, aportando, o en todo caso discutiendo los puntos que se van a tratar sobre un aspecto que es tan interesante. Y tan importante, porque acá todavía se mantiene viva la cultura en las personas, en los descendientes de la cultura moche, chimú, incluso su fisonomía conserva los rasgos de antaño. Claro, es que en realidad lo que han quedado atrás en el proceso histórico son las expresiones materiales que nosotros podemos ver, pero las sociedades o las poblaciones que descienden de esas antiguas sociedades prehispánicas continúan, es decir, están viviendo, perpetuando aspectos importantes de su sabiduría ancestral, tanto en las tecnologías, en las festividades, en las lenguas, en los saberes, la tradición oral y multitud de aspectos que vienen siendo registrados por esta sede regional de cultura a través del área de patrimonio inmaterial, y también dándole una perspectiva intercultural. Como se sabe, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en relación a la anterior, tiene como novedad y como peso gravitante el tema de lo que es el patrimonio inmaterial, y también lo que tiene que ver con el enfoque intercultural, que es un tema transversal a todos los sectores de gobierno, ¿no? Y porque lamentablemente se ejerce una discriminación hacia los pueblos originarios cuando en realidad, bueno, todos tenemos igualdad de oportunidades y de derechos, pero cuando en realidad ellos, digamos, son los auténticos propietarios y descendientes de nuestra tierra, ¿no? Así es. La otra cosa también que es importante decir, que el tema de lo que es la interculturalidad, que está íntimamente vinculado con el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, tiene que ver con un componente sustancial e importante en nuestra vida histórica, que es la población afroperuana, es decir, los afrodescendientes, que se les ha invisibilizado, o sea, se les ha negado una presencia en lo que es la historia que nos han enseñado en los colegios. Por ejemplo, poco sabemos que un número importante de afrodescendientes vinieron con los ejércitos de San Martín y de Bolívar, y que en realidad una buena parte de la tropa que luchó por nuestra libertad han sido afrodescendientes. De igual manera, parte de la marinería del monitor Huáscar fueron afrodescendientes, que en el gobierno de don Augusto B. Leguía recién fueron reconocidos. Y también hay un aspecto histórico, por ejemplo, una de las primeras países americanos que obtuvieron su libertad fue Haití. Haití fue el primer país que consigue su independencia, pero como esta gesta fue hecha por descendientes de esclavos y el general que condujo esta gesta heroica y consiguió la libertad de Haití era afrodescendiente, entonces también fue invisibilizado dentro de lo que es el contexto de lo que nosotros estamos celebrando como bicentenario de la independencia, ¿no? Qué importante entonces hacer visible a todas estas poblaciones que tienen una auténtica identidad y una auténtica presencia en el Perú actual, en el pasado, en el presente y en nuestro futuro también. Muchas gracias, arqueólogo, por su presencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos con la edición Mediodía de UPAO Noticias.